Buen día, jóvenes. Continuando con el tema de razones trigonométricas, ahora vamos a ver las funciones trigonométricas inversas. Ahorita vamos a ver en qué consisten y mientras vamos a dar un repaso sobre las razones trigonométricas. Aquí voy a poner las tres principales, las que hemos estado manejando. Las razones trigonométricas de seno de un ángulo, coseno de un ángulo, tangente de un ángulo. Si ustedes recuerdan, ¿por qué dice seno de un ángulo? Porque nosotros cuando ocupábamos la razón trigonométrica colocábamos seno de 30 grados, por decir algo, o seno de 45 grados, ¿sí? O por ejemplo con el coseno poníamos coseno de 30 grados, por decir algo. Entonces, esas razones trigonométricas funcionaban con base en un ángulo, o funcionan más bien con base en un ángulo. Y después tenemos las funciones trigonométricas inversas. Las razones trigonométricas, si ustedes recuerdan, nos daban un numerito, 0. y algo, 0.6, 0.8, 0.66, o sea, nos daba un determinado numerito, ¿sí? dependiendo del ángulo. Y después tenemos las funciones trigonométricas inversas. Las funciones trigonométricas inversas consisten en esta razón trigonométrica nos da un numerito, ¿sí? El que les explicaba ahorita. Ahora, las funciones trigonométricas inversas nos dan un ángulo, es decir, se basan en el numerito que obtuve de la razón trigonométrica para obtener un ángulo. Es decir, es la función inversa, es como por ejemplo cuando yo les decía para el despeje. Tenemos que utilizar la operación inversa. Por ejemplo, la operación inversa de suma es la resta, la operación inversa de la multiplicación es la división, ¿sí? Entonces esta es la función inversa de mi razón trigonométrica. Repito, las razones trigonométricas me sirven a mí para obtener una razón, que es un numerito que por lo regular está en decimales, ¿sí? No pasa de 2 si acaso. Y en las funciones trigonométricas inversas me va a servir a mí para obtener un determinado ángulo. Vamos a ver un ejemplo. Esa es mi razón trigonométrica y esa es mi función inversa. Lo mismo con esta, mi razón trigonométrica y mi función inversa. Mi función trigonométrica y mi función inversa. Entonces, yo tenía, por ejemplo, seno de un ángulo me va a dar una razón trigonométrica, que es el numerito que yo les decía. Entonces, la función inversa, si se dan cuenta, aquí está invertido, la x está acá y la a está de este lado. ¿Por qué? Porque la función inversa a mí, a través del número que yo obtenga en la razón trigonométrica, me va a dar un ángulo. Por ejemplo, yo tengo esta razón trigonométrica, el seno de 30 grados es igual a 0.5. Entonces, este 30 es esta a y este 0.5 es esta x. Entonces, la función inversa me va a permitir a mí conocer ese 0.5 a cuántos grados equivale. Es decir, al coseno de 0.5, que estoy invirtiendo, x es igual a 30 grados. Lo mismo pasa con coseno. Tengo coseno de un ángulo es igual a x, al coseno de x es igual a que es la función inversa, repito. Entonces, considerando eso, yo tengo coseno de 30 es a, 0.86 es x, esa es mi razón trigonométrica. En la función inversa tengo al coseno x, ¿cuánto vale x? 0.86, entonces lo pongo aquí. Y esta función me va a permitir a mí conocer que 0.86 es igual a 30 grados. Y lo mismo pasa con esta tangente, ¿sí? Tengo la razón trigonométrica y su función inversa que a mí me permite conocer el ángulo. Ahora bien, vamos a ver unos ejemplos. O más bien, cómo lo pueden aplicar ustedes. Yo tengo la siguiente función. Y tengo que el seno de A es igual a 0.86602. Entonces, a través de aquí, yo ya puedo conocer cuánto vale ese ángulo, ¿sí? Vamos a ver cómo. En este caso voy a utilizar, como estoy utilizando la función seno, vamos a utilizar la función inversa al seno, que es al coseno,
¿sí? Al coseno de x es igual a A. ¿Sí? Recordábamos que así se representa. Al coseno de x igual a A. Entonces, al coseno de x es igual a A. Ahora, voy a ir sustituyendo los datos que yo conozco. ¿Cuánto vale x? Recordábamos que x es esto, es la respuesta, es el resultado de la razón trigonométrica. Entonces x va a valer 0.86602, ¿sí? Es igual a el ángulo. ¿Cuánto vale este ángulo? Aquí lo que podemos hacer es utilizar nuestra calculadora. Si tienen calculadora científica lo pueden hacer. Y en mi caso, por ejemplo, en mi calculadora yo escribo la razón trigonométrica y voy a utilizar la función inversa, que en este caso me dice que es 59.99, ¿sí? O bien, si ustedes tienen calculadora lo pueden hacer con calculadora, o bien con la tablita de razones trigonométricas que les compartí en la actividad anterior. Es decir, aquí yo estoy trabajando con seno, ¿sí? Seno. Y estoy trabajando con el resultado que obtuve 0.866.2. Entonces voy a buscar este resultado en la columna del seno. Vamos a ver. Seno. Aquí está. 0.86602 es este. Y me dice que esa razón trigonométrica equivale al ángulo de 60 grados. Por lo tanto, esa función equivale a el ángulo de 60 grados. A mí la calculadora me dio 59.9 porque, si se dan cuenta, aquí se están considerando más decimales. Yo nada más consideré los primeros 5. Entonces, por eso me está dando aquí un resultado que realmente varía en un decimal. Entonces, esa es la otra manera de poder aplicar la función inversa. Vamos a ver otro ejemplo. Coseno de A es igual a 0.86602. A simple vista tengo yo la misma x aquí, pero como tengo otra razón trigonométrica, lo más seguro es que obtenga un resultado diferente. Entonces utilizo la función inversa. Al coseno de x es igual a A, ¿sí? Y sustituyo al coseno de ¿cuánto vale x? 0.86602 es igual a A, es decir, es igual a mi ángulo. Voy a buscar mi ángulo, es decir, voy a buscar esta razón trigonométrica, pero ahora en la función de coseno. Coseno es esta columna amarillita, y aquí está 0.86602, y me dice que esa razón trigonométrica equivale al ángulo de 30 grados. Por lo tanto, este ángulo vale 30 grados, ¿sí? Es decir, esta razón trigonométrica equivale al ángulo de 30 grados, ¿sí? Esta razón trigonométrica equivale al ángulo de 60 grados con la función de seno. Ahora vamos a ver un último ejemplo, ¿sí? Tangente de A. Yo tengo que la tangente de A es igual a 1, entonces voy a aplicar la función inversa. ¿Cuánto vale A? 1. Y lo mismo, voy a ubicar el 1 en la columna de las tangentes. Entonces veo, tangente es la columna azul, ubico el 1, así de sencillo. Aquí está el 1. Dice que esa razón trigonométrica de 1 en la tangente equivale a 45 grados. Y ahí está. Entonces yo obtuve que el seno de A 0.866.2 y su ángulo es 60 grados. Es decir, que este 60 viene siendo esto de aquí. Este 30 viene siendo este ángulo de aquí. Y este 45 viene siendo este ángulo de aquí. Ahora, ya vimos cómo, a grandes rasgos, cómo aplicarlo. Vamos a verlo cómo aplicarlo en diversos triángulos. Vamos a ver. Tengo mis triángulos de aquí. Vamos a hacer la misma
la misma función que hemos estado realizando en actividades anteriores, identifico hipotenusa y catetos con relación al ángulo. ¿Sí? Este es mi ángulo con el que estoy trabajando, por lo tanto el cateto opuesto es este que está enfrente y la hipotenusa es este. El cateto adyacente de momento lo vamos a ignorar porque de momento no lo voy a ocupar. Entonces, lo primero que puedo hacer para saber cuánto vale este ángulo, porque es lo que yo quiero saber, cuánto vale este ángulo, es obtener la razón trigonométrica. Sabemos que el seno de A de un ángulo es cateto opuesto entre hipotenusa, ¿vale? Entonces resuelvo, seno de A es igual a cateto opuesto, que vale 10 entre 15. Resuelvo mi operación, obtengo que el seno de A es igual a 0.666. Y el número continúa, pero lo voy a dejar con esos decimales. ¿Sí? Si se dan cuenta, yo aquí tengo mi función o mi razón trigonométrica de esta manera, de manera lineal. Entonces ya puedo yo aplicar la función trigonométrica inversa, es decir, arcoseno de x es igual a A. ¿Sí? Arcoseno, ¿cuánto vale x? 0.666 es igual a, y aquí en lugar de poner A voy a poner el ángulo, es decir, voy a buscar en mi tablita de senos el valor de 0.666. Vamos a ver, seno, acá está. Si se dan cuenta, aquí me aparece 0.669 y yo aquí tengo 0.666. ¿sí? Aquí lo recomendable, como tengo otros decimales, sería utilizar la calculadora, pero les repito, a veces hay que buscarle un poquito en la configuración para obtener los resultados esperados. En ocasiones las calculadoras vienen configuradas pues en radianes o en otro sistema de mediciones angular. Entonces lo que podemos hacer aquí, si ustedes pueden hacerlo con una calculadora, adelante. Yo lo hice con la calculadora y mi resultado es el siguiente. Vamos a ver. Mi resultado es 41.71 grados. ¿Sí? .7 grados. Ese sería mi resultado, al menos en la calculadora. Si ustedes no tienen la calculadora o les está saliendo un resultado realmente diferente, quiere decir que su calculadora está mal configurada. Por tanto, les recomiendo entonces que se vayan a su tablita y busquen el valor más cercano a este decimal. En este caso viene siendo este 0.669, es el más cercano. Por lo tanto, voy a utilizar este dato para obtener mi ángulo, que en este caso va a ser 42. ¿Sí? 42 grados. Entonces yo sé que este ángulo de aquí vale 42 grados. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Ubicamos, tengo mi ángulo A, es con el que voy a trabajar. Mi hipotenusa siempre es el lado más largo y el cateto adyacente es el que está al lado de mi ángulo. Es decir, aquí no voy a utilizar cateto opuesto, por lo tanto no es necesario identificarlo. Entonces parto. ¿Qué función puedo utilizar que ocupe cateto opuesto, adyacente, perdón, e hipotenusa? Pues el coseno. Y digo, coseno de A es igual a cateto adyacente entre hipotenusa. Sustituyo valores. Coseno de A es igual a 15 entre 25. ¿Sí? Resuelvo mi operación hasta que mi operación se puede decir que quede lineal, como se ve aquí. ¿Sí? 0.6. Y ya como mi razón ya aquí ya está lineal, yo puedo utilizar la función inversa para buscar a cuánto equivale ese ángulo. Entonces voy a utilizar la función inversa. Coseno de x es igual a A, es decir, coseno de la razón trigonométrica va a ser igual a un ángulo. Entonces vamos a ver qué ángulo es. Coseno de x, ¿cuánto vale x? Recordemos que es la razón que obtuvimos, es 0.6. Entonces, ¿qué voy a hacer? Para obtener el valor de este ángulo voy a buscar este 0.6, esta razón trigonométrica, en
la tabla de cosenos. Vamos a ver. Acá está. Si se dan cuenta, yo aquí obtuve 0.6 y aquí tengo 0.601. Lo mismo que les comentaba hace rato. Este es el valor de los cosenos, es el amarillo. Lo que les comentaba hace rato. Si lo pueden hacer con la calculadora, obtendrán ustedes el siguiente resultado. Función trigonométrica, la función inversa es 53.3. Van a obtener ese resultado si lo pueden hacer con la calculadora. Si no lo pueden hacer con la calculadora, tomen el valor más cercano en la tablita que les proporcioné. En este caso, el valor más cercano a 0.6 en la tabla de cosenos es 0.61, ese que está aquí. Por lo tanto, voy a decir que ese ángulo vale 53 grados. ¿Sí? Si se dan cuenta, o sea, lo que varía es poquito. Y ahí está. Y vamos con un último ejemplo. En este caso tengo mi ángulo, no tengo hipotenusa, tengo los dos catetos. Cateto opuesto y cateto adyacente. ¿Sale? Entonces, ¿qué función puedo ocupar que utilice el cateto opuesto y adyacente? La tangente. Tangente de A es cateto opuesto entre cateto adyacente. ¿Sí? Y sustituyo, lo mismo de siempre. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 35. ¿Cuánto vale el adyacente? 35. Resuelvo mi operación. 35 entre 35 me da 1. Y aquí ya mi razón trigonométrica ya está lineal como acá para poder aplicar la función inversa. Entonces yo digo, arcotangente de X es igual a A. Y continúo. Recordamos que X es la razón trigonométrica que yo obtuve aquí, por lo tanto aquí sería 1. Y A es el ángulo, que es el que quiero conocer. En este caso voy a mi tablita, busco cuánto equivale la tangente de 1. Vamos a ver. Aquí está, la tangente es la azul. Y la razón trigonométrica 1 corresponde al ángulo de 45 grados. Por lo tanto, este ángulo de aquí vale 45 grados. ¿Sale? Entonces, básicamente esa es la función de las funciones trigonométricas inversas. Conocer, con base en una razón, conocer cuál ángulo es el que le pertenece, ¿no? Por ejemplo, aquí yo tengo la razón de tangente de 1, entonces a través de la función inversa yo puedo saber que el ángulo que yo le da 45 grados. En su actividad van a hacer algo similar, se les proporcionan diversos lados y ustedes tienen que calcular cuánto miden los ángulos internos de los determinados triángulos que se les van a presentar. Ya saben que cualquier duda me avisan, me preguntan por WhatsApp o por el medio que se les facilite y yo los atiendo. ¿Sale?